Paso la vida en el taller, la puta grasa no me deja ver, me gusta oler a babulina. Aquí estamos en esta Carburopedia nueva, una nueva edición, Monchi Álvarez. Una nueva edición para Sí. seguir aprendiendo. Claro, de la historia, sí, vamos a aprender de Rafa Martínez sobre la historia del automóvil, de la historia sobre cuatro ruedas. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Bienvenido esta buena tarde una vez más, Rafa. Hoy hablamos, de una familia grande en la historia de la Fórmula 1. Bueno, de la Fórmula 1 y del automovilismo en general, ¿no? Sí, le comentaba antes a Monchi, antes de entrar aquí, que es Sí. una sección que además me hace especial ilusión. Ajá, Porque, como friki que soy, sí. yo de chavalete tenía 4 dibujos en mi habitación, 4 Ajá, pósters. Tenía sí, 2 pósters sí. de Ferrari, Ajá. con los coches del momento, Sí. el F50, perdón, y el 550 Maranello, Ujú. y 2 pósters de Fórmula 1, 2 láminas. Una era Portago, que ya hablamos de él, Sí. y la otra era el padre de esta saga de la que vamos a hablar ahora, que era Don Emilio de Villota. Ujú. Muy Un bien. personaje que yo creo que se le debería de tener más pleitesía de la que se le tiene. Ujú. Bueno, le recordamos poco. Le recordamos poco, yo creo, sí. Que tuvo mala suerte Emilio de Villota Sí, porque le tocó sí. una época Una época dura en Fórmula muy 1. dura. Ujú. Una época muy dura. Además, los comienzos de Emilio fueron... Bueno, Emilio iba para músico. Posiblemente si no hubiera vendido la batería para comprar un coche de 1921 allá por los años 70 y sacarse el carnet de conducir, posiblemente, mediados de los 60, posiblemente hablaría del Zalo 666 en lugar de hablar yo. Pero vendió la batería, compró aquel coche, se sacó el carnet y a partir de ahí empezaron a llegar otros coches. Compró un Lotus Super 7 sin motor, lo vendió para comprar un 600, cuando llevaba la primera letra del 600 llegó el R8 TS y ahí, amigo, Ujú. con el R8 TS llegó la competición. Anda. El R8 Pero TS ¿Cómo, es cómo un... alguien compra un Lotus y luego compra un 600? Vamos a ver. ¿Quién? Pues no lo sé. No no le lo sé. entra en la cabeza. No se Alejandro decidía Fonseca. si quería competir o tener una familia. Porque se ve que aquel Lotus era algo... Sí, sí, sí. un coche de desguace prácticamente. Bueno. Entonces, y el 600 era nuevo, de Ujú. paquete. Sí. Y ya te digo, antes de nada más pagar la primera letra, cuenta en una entrevista que lo entregó para sacar el R8 TS. Ujú. Y eso, con el TS empezó a competir, ya en aquellos años empezó también a correr la Fórmula 1430 y le picó el gusanillo. Ujú. Le picó el gusanillo, se olvidó por completo de la música, consiguió que el banco en el que trabajaba, Sí. porque él de profesión era banquero, Ujú. bancario, bueno, Sí. era director de una oficina de Banco Ibérico, Ajá. consiguió que le patrocinara para entrar en Fórmula 1 en su momento. Ujú. Pero bueno, así todo. Él, antes de entrar en Fórmula 1, corrió la Fórmula 1 inglesa. No sé si habréis visto la película Rush. Y esa que era muy diferente. Era una especie de escuela de pilotos Ajá. de Fórmula 1. Ajá. Era una carrera de monoplazas en la que se compraba el coche, se compraban generalmente Fórmula 1 usados Ah, muy bien. y se competía. Ahí empezó Hunt, por eso os decía si habéis visto la película Rush, en la que se Sí. habla de Hunt y de Niki Lauda. Está muy bien esa película. Pues los primeros momentos de la película es Hunt participando en esa Fórmula 1 inglesa. Él compró un Linkar de desguace. Ujú. Dijo también en otra entrevista, dijo que llegó al desguace a buscarlo y le dijo el dueño en inglés, le dijo, bueno, ahí tienes el coche y el resto de las piezas andan por ahí. a buscar. Y con aquel coche empezó a participar en la Fórmula 1 inglesa. Y en 1976, Ujú. con el patrocinio de Banco Ibérico, al fin llega a la Fórmula 1 de verdad, la potente. Debuta en el Gran Premio de España Ujú. y realmente
otra cuestión en la que sobrevino la dureza de la Fórmula 1 en aquella época. Ahora mismo hay, no sé si son 22, 24 pilotos, empiezan todos el sábado y todos participan en la carrera del domingo. En aquella época las normas eran diferentes. Ah, sí. Y había unas eliminatorias antes de llegar el domingo. Entonces empezaban como unos 40 pilotos, una cosa así, entre oficiales y privados, y el que conseguía clasificar, clasificaba y corría el domingo. Este hombre participó en 14 grandes premios, pero consiguió clasificar en 2 en toda su carrera. Aún así, en todo este tiempo, aparte de correr en Fórmula 1, bueno, él en 1980 creó la Escuela de Pilotos, a la que le debemos éxitos como Fernando Alonso, como Emilio de la Rosa, muchos de los pilotos Todos pasaron por de Fórmula 1, exactamente. Todos pasaron por la Escuela de Pilotos Emilio de Villota, que en los últimos años, antes del trágico desenlace, gestionó su hija. En 1979 nació María. María siguió la carrera, o sea, siguió con los éxitos de su padre. Su padre, decíamos, que en Fórmula 1 solo ganó 2 grandes premios, o sea, participó en 2 grandes premios, no llegó a puntuar en ninguno de los 2, pero es que no solo compitió en Fórmula 1, sí ganó la Fórmula 1 inglesa, participó en el Mundial de Resistencia, ganó 2 carreras con el Lola, participó en muchas categorías y tuvo éxitos deportivos en otras categorías que no fueron la Fórmula 1. Quizá otras categorías menos mediáticas, pero no menos importantes. Y bueno, María nació en el 79 y se subió por primera vez a un Fórmula 1 en 2011. El primer Fórmula 1 al que se subió no fue con el que después participaría en el Mundial, sino que fue un Lotus Renault, una prueba que hizo solo un día en un Lotus Renault en 2011, que por cierto, de Lotus tenemos que hablar más adelante, porque hay una historia muy bonita de la que me acordé esta tarde y que tenemos que contar. Muy bien. Posiblemente la contemos la semana que viene. Y pues eso, Lotus Renault, y en 2012 fichó por un equipo que no era asturiano, aunque se llamaba Marussia. Era un equipo ruso, y en ese equipo fichó como piloto probadora. Ella venía de ser la primera mujer en el Mundial de Turismos, venía de haber participado en... No sé si Monchi se acordará, él que es futbolero, yo nunca lo fui, pero debió de haber una época ahí en la que sobraba el dinero y en la que a la Liga de Fútbol Profesional le dio por crear una especie de Superliga, la Super League se llamaba, de monoplazas de equipos de fútbol. Y ella fue la piloto oficial del equipo del Atlético de Madrid durante 2-3 años, una cosa así. ¿Qué cosas? Antes de entrar en Fórmula 1. Era una especie de Fórmula 3, Fórmula 3000... ¿Quién lo gestionaba? ¿Enríquez Negreira? Pues no tengo, la verdad que no tengo ni idea, no me dio por buscarlo. Pero era una cosa curiosa, la Super League de Fórmula. Y de ahí ya eso, dio el salto a la Fórmula 1, donde por mala suerte no llegó a competir, porque en julio de 2012 un camión se atravesaba en el camino de su coche y bueno... Tuvo un accidente durísimo. Tuvo un accidente duro del que parecía que no iba a salir y salió y aún así, posiblemente de secuelas del accidente, falleció 1 año y pico después, en octubre de 2013. O sea que se cumplen ahora en breve los 10 años. Así es.
pues una familia, como bien decíamos en un principio, pues con grandes éxitos en el mundo del automovilismo, con protagonismo también en la Fórmula 1 y que hizo historia y pues cada uno en su época y también digamos que representando una época y ella y María, pues al género, ¿no? Porque el mundo de la Fórmula 1 y el mundo del automovilismo ahora sí que poco a poco empieza a tener algunas mujeres. Pero bueno, pensando en la Fórmula 1, ahí ya vuelvo, ya me detracto, ¿no? Porque mira, sigue sin haber mujeres prácticamente en la Fórmula 1 o sin el prácticamente. María no fue la primera piloto en Fórmula 1 porque hubo una mujer italiana como unos... pues muy al principio, en la época de Portago, no sé si por el 58 o por ahí. Sí. Pero fue la primera mujer española que pilotó en Fórmula 1. Y fue la última, de momento. Esperemos que la cosa vaya cambiando, pero hasta ahora, hasta el momento fue la última. Y la pena es que posiblemente hubiera tenido ciertos éxitos, porque María tenía manos, era buena piloto. Y se le atravesó lo que se le atravesó, y como decía su padre en otra entrevista, no la recordarán por sus éxitos deportivos, pero seguramente la recordarán por tener una maravillosa sonrisa. Yo, como aficionado, lo que recuerdo de María de Villota es que parecía un personaje entrañable. No sé si vosotros la recordáis, pero era un personaje entrañable, que es otra cosa que yo muchas veces echo de menos en los pilotos de Fórmula 1. Porque... Que caigan bien al personal. Es que hay cada uno que es para echarle de comer aparte. Que sean gente con los pies en la tierra, más cercana. Exactamente, nace de vez en cuando... Más normal. Normal del todo no van a ser ninguno, pero gente más normal. Y María de Villota tenía luz. Sí, ¿verdad? Sí. Tuvimos la suerte, un servidor y Patricia Serna, que justamente hemos tenido conversación interesante con ella ayer, participando ella como periodista en nuestra tertulia. Tuvimos la suerte de coincidir con María de Villota en los premios Línea Directa en su 10º aniversario en el Teatro Real. Aquel año La Buena Tarde estuvo nominada en la categoría radio en la final. Llegamos a la final y no pasamos de ahí, pero tuvimos la suerte de coincidir con ella, que también había recibido un premio honorífico, de esos que no cabe duda y que se le da específicamente a un personaje por un logro determinado. Y María de Villota compartió con nosotros aquella gala, y tuvimos la oportunidad de tener algunas conversaciones con María, y efectivamente era de lo más normal, de lo más cercana, y era una mujer fantástica. Efectivamente ese accidente y las secuelas nos dejaron con su desaparición muy pronta. Pues te envidio a ti por haber conocido a María, y envidio a Javi Traviesa, que fue quien me prestó el dibujo para hacer la promoción en Instagram de esta semana, porque pudo entregarle ese dibujo en mano a Emilio de Villota. Y me encantaría también conocer a Emilio de Villota. Pues cada uno con sus sueños, y en cualquier caso en esta buena tarde con los conocimientos que comparte con nosotros Rafa Martínez, y con los que recorremos la historia de la Fórmula 1, la historia del automóvil, esa historia sobre 4 ruedas que cada semana ampliamos con Rafa Martínez. Rafa, muchas gracias. Muchas veces, Alejandro.